En su primera aparición, en el capítulo 33 de Arqueodima, el investigador Ramón Járrega introdujo a la audiencia en cuestiones ceramológicas globales. Hoy centrará su intervención en las ánforas, el recipiente por antonomasia del antiguo transporte de mercancías que ha sembrado los mares y el subsuelo desde el siglo XV a.C. Bienvenido de nuevo, Ramón, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, y contento de estar aquí otra vez. Me alegro mucho. Ramón, el ánfora es el objeto arquetípico de las sociedades antiguas cuando hablamos de lo que es transporte de mercancías. Especialmente si hablamos de la sociedad romana. ¿Qué utilidad tienen las ánforas para el arqueólogo? Vamos a ver, pues primero, como el resto de la cerámica, hay una cosa que es elemental, que es el tema de la datación, aunque el ánfora evidentemente va mucho más allá de la datación. Por las tipologías al uso podemos datar las ánforas y, por tanto, las ánforas, igual que las sigilates y otros materiales, y en una excavación se han convertido en un elemento que nos permite datar contextos ceramológicos. Pero evidentemente yo creo que para quien estudia las ánforas la finalidad básica es la reconstrucción, o mejor dicho, la interpretación de la economía antigua, del comercio antiguo, porque claro, es bien sabido que la ánfora básicamente su finalidad es la de recipiente para un contenido que se transporta, es un elemento de transporte y por tanto ese transporte es un elemento básico para el estudio de la economía antigua y especialmente de la romana, aunque no solo. De hecho, por ahí va mi siguiente pregunta. Si nos atenemos a lo que es la funcionalidad primigenia de la ánfora, evidentemente estamos hablando de un envase, de un recipiente, pero la ánfora tiene además un valor añadido para el arqueólogo en tanto que es portadora de muchísima información y desde luego que proporciona muchos datos que nos permiten reconstruir, como lo has dicho tú, el pasado en este caso. ¿Cuál es su valor o cuál es su contribución en lo que es el estudio ya propiamente de la economía del pasado y del comercio? Su valor en el estudio de la economía, pues evidentemente, pues cuando se puede conocer el contenido, que no siempre, que es uno de los problemas y caballos de batalla que tenemos según qué tipo de ánforas, según qué producciones. Cuando se conoce bien el contenido, pues evidentemente aquel contenido asociado a un tipo de ánfora concreto nos puede permitir ni más ni menos que estudiar la difusión de los productos que van envasados. Si eso además lo confrontamos con las fuentes escritas antiguas, Plinio, Marcial, etcétera, otros autores que nos hacen referencia pues, a diferentes vinos o aceites preciados más o menos, ellos mismos también lo dicen, de unas zonas a otras, pues evidentemente la constatación arqueológica de la difusión de un determinado tipo anfórico asociado a una procedencia concreta y a veces con unos sellos de alfarero y unos tituli picti que hacen referencia, son inscripciones pintadas que hacen referencia al contenido concreto de la ánfora, pues evidentemente el estudio de la difusión de estos materiales es un elemento de primer orden para el conocimiento del comercio antiguo. Vamos a ver, resulta llamativo, Ramón, que un vertedero, un basurero de época romana, el Monte Testacho, que está en Roma, como bien sabes, haya sido el inspirador de toda la tradición de estudios anfóricos. Digo que ha iniciado la tradición de estudios anfóricos porque en 1872 se propuso su excavación el alemán Heinrich Dressel, que es además uno de los padres de los estudios anfóricos, por todas las tablas tipológicas que ha bautizado a partir de su contribución. ¿Cómo valorarías desde el inicio de Dressel toda esa trayectoria historiográfica de estudios anfóricos, especialmente en Europa? Sí. La paradoja es que Dressel, en principio, que hoy en día lo podemos considerar así a priori como un ceramólogo, porque es el creador de la tabla que lleva su nombre, en realidad se puede decir que era un epigrafista. Él, lo que, como creo que comentamos en otro programa, la finalidad básica, la aportación inicial que tenía que llevar a cabo Dressel era el estudio de la epigrafía anfórica, los tituli picti, los sellos, la epigrafía anfórica, en relación al volumen de Roma, que básicamente se nutría de dos contextos. El contexto de Castro Pretorio, que es un conjunto muy interesante de ánforas situado, pues, por entendernos, cerca de donde hoy en día está la estación Termini, el Castro Pretorio, que todavía se puede ver en Roma, y luego, por otro lado, lo que mencionas tú, el Testacho. Evidentemente, pues desde entonces las cosas han cambiado mucho. La finalidad de Dressel, como decía, fue el estudio de la epigrafía anfórica. Lo que pasa es que
por curiosidad o por espíritu quizás sistemático germánico, no lo sé. Él pudo constatar la diferencia de tipos de ánforas que había y evidentemente es cuando creó aquella tipología. Es una tipología formal que evidentemente en aquel momento no necesariamente implicaba una procedencia geográfica. Él no tenía todavía elementos de juicio en muchos casos como para determinar el origen de determinadas ánforas. Algunas sí, por ejemplo, las ánforas globulares, las de solvente, ya desde un principio, por la gran epigrafía que tienen, se podía decir que eran de la Bética. Esto del monte Testacho es algo muy curioso porque la gente se puede plantear por qué hay un monte, digamos, que no está el monte, sino que es una acumulación de ánforas. Me acuerdo como me comentaba el recordado profesor Emilio Ruiz de Almeida, que fue el primer estudioso del monte Testacho, decía que las ánforas de aceite son fácilmente reutilizables. Algunos casos he llegado a ver, así, de una ánfora de solvente partida por la mitad y reutilizable como un dolium, reutilizada como un dolium, es decir, como un recipiente de almacenamiento, pero no es lo normal. Las ánforas olearias quedaban pegajosas, pringosas, y entonces pues cuando llegaban a Roma lo que se hacía era traspasar el contenido de la ánfora a otro tipo de recipientes para su distribución en la urbe, y las ánforas se abandonaban, se amortizaban, se destruían, se rompían y se amontonaban. Es interesante la aportación española en el estudio precisamente, digamos, en consonancia con el origen de estas ánforas que eran béticas, básicamente, aunque también las hay africanas. Primero inició los estudios don Emilio Ruiz de Almeida y luego pues, los profesores Vázquez y Remesal han llevado a lo largo de los años diferentes campañas de excavación en este mismo monte también, monte que no está el monte. Bueno, hasta ahora, Ramón, hemos hablado del ánfora como continente, pero como contenido, ¿qué contenían las ánforas habitualmente en su interior? Pues es un tema muy variado, a veces lo sabemos, a veces no. Lo sabemos, como en este caso del Testacho, es evidente que era aceite bético, pero lo sabemos porque las inscripciones, los titulipicte, las marcas, los sellos no, los sellos de alfarero son otra historia. Es un tema muy discutido, pero los sellos de alfarero son un elemento interno de la alfarería. En cambio, el titulus pictus hace referencia a contenidos, hace referencia a mercatores, o sea, los comerciantes, hace referencia a veces incluso a las cantidades. Y eso pues, nos ayuda mucho a determinar el contenido. Pero en cambio, hay algunos tipos de ánforas, igualmente las africanas, que todavía es muy complicado poder saber qué llevaban. Y claro, si no conocemos el contenido de una ánfora, pues difícilmente podemos conocer su distribución, pero vamos muy cojos a la hora de hacer una interpretación, porque no sabemos si estamos hablando de aceite, de salazones, de vinos. Por ejemplo, la industria de Hispania, quizás la palabra no es la más adecuada, pero quiero decir, la producción anfórica hispana destacan sobre todo las producciones aceiteras de la Bética, con las ánforas de solvente y otras, también las producciones de salsamenta, de garum, de productos derivados del pescado, que también hay una gran aportación de la ánfora bética en Roma y en muchos otros lugares, y luego también están las ánforas binarias de la zona más bien nordeste, de la actual Cataluña, también en Valencia, que son las llamadas de Saltos 4, Pascual 1 y otros tipos de ánforas diferentes. Pero algunas no sabemos qué contenían y curiosamente no son antes del mundo romano, evidentemente hay ánforas. Por ejemplo, las ánforas ibéricas, que físicamente son derivadas de las ánforas fenicias y púnicas que llegaron hasta nosotros a través del comercio y que aquellas se supone que sí que traían vino de Oriente. En las ánforas ibéricas, que no está muy claro que sean un elemento de comercialización, porque tampoco se ve, se encuentran mucho, pero no se ve muy claro que se comercializasen. Algunas veces se ha conseguido hacer analítica de residuos y se puede comprobar que contenían cerveza. Con lo cual, ese tipo de ánfora, la llamada ánfora ibérica, no sabemos hasta qué punto es un elemento de comercio o no. La ánfora romana es diferente y aprovecho también ahora aquí que estamos en este foro para comentar que los investigadores italianos a veces pues pecan de un exceso de corrección política y, por ejemplo, llaman ánfora ibérica a las ánforas romanas de Hispania, que deberían llamarse ánforas hispánicas, seguramente, porque querer englobar Portugal, las llaman ánforas ibéricas, y uno puede ir a ver el Museo de los Mercados de Trajano y se encuentra ánfora ibérica, que les digo, eso no tiene nada que ver con ánfora ibérica. Con ánfora ibérica es un producto de Iberia, como su nombre indica, y además un producto prerromano que llega como mucho cambio de era. Ramón, está claro que tú eres un consolidado especialista en el estudio de ánforas hispánicas y de hecho formas un poco parte de toda esta cadena de investigadores que de alguna manera pues están siguiendo la estela de esa tradición de estudios que de alguna manera inició Lamboglia. Él fue el que contagió, ¿no?, sus deseos de estudiar cerámica, en este caso romana.
a través sobre todo de los estudios de Miguel Beltrán en los años 70 y 80 y también espoleado por los cursos internacionales de prehistoria y arqueología de Ampurias, que fueron de alguna manera dinamizados por Martín Almagro Vázquez desde el año 49, y ahora pues toda esa hornada de investigadores estáis más o menos implicados en el estudio de ánforas hispánicas. ¿Qué importancia tiene la antigua Hispania en lo que es la producción y comercio de las ánforas romanas? Y sobre todo, ¿cuál ha sido la evolución a partir de Nino Lamboglia en estas últimas décadas? Sí, Lamboglia marcó un poco un antes y un después. Como comentamos también en otro programa, había una disfunción o una falta de comunicación entre la escuela anglosajona, por llamarlo de algún modo, y la mediterránea. Pero bien es cierto que la escuela anglosajona a las ánforas no se ha dedicado tanto, aunque ahora tiene una meritoria página web en la Universidad de Southampton, que es uno de los puntales en Internet para el estudio de las ánforas, pero se han dedicado más a otro tipo de materiales. O sea que podríamos decir que quizás es más nuestro el desarrollo de las ánforas. Pero Lamboglia, no solamente para ánforas, también para otros materiales, marcó un antes y un después porque empezó a asociar el tema forma, el concepto de forma, el concepto de tipo de ánfora a una procedencia geográfica y un producto. Entonces, a partir de ahí se puede hacer historia económica, que hasta entonces básicamente teníamos tipologías y nada más, pero a partir de ahí se puede hacer historia económica y se puede decir que en este sentido hemos sido por aquí algunos aventajados porque, como bien has dicho, el trabajo de Miguel Beltrán de 1970 es un poco, yo creo que es el pistoletazo de salida, el elemento fundacional de los estudios anfóricos hispanos. Está evidentemente pues, la gran importancia que tiene esta producción de aceite bético que iba a Roma, con lo que se llama la anona, que la anona era el recurso que tenía el Estado romano para dar de comer gratis a la plebe romana y de algún modo aliviar sus penurias, y también les daba un privilegio que otros no tenían. El profesor Remesal ha propuesto la existencia de una anona militaris que iba al limes germánico, pero esto parece que no ha sido muy contestado y parece que no se puede demostrar, pero en cambio la anona de Roma, sí, la anona de Roma está, como prueba el testacho, ese gran transporte de ánforas de aceite sobre todo, pero también de otro tipo de productos, pero el aceite bético que básicamente se producía en el valle de Guadalquivir y que se exportaba pues, por Gades, por Málaga, o los puertos principales que había entonces en la Bética, hacia Roma, pues evidentemente eso es un elemento muy, muy importante. Y ahí destacan por los trabajos de Teodoro de Almeida, de Velázquez y Remesal a través del testacho, el trabajo de Piero Berni, que realizó un estudio muy meritorio de conjuntos sobre esta producción olearia bética. Y luego pues también es muy importante las salazones, los salsamenta y garum, todos estos productos que hoy en día se intentan reconstruir por parte de los modernos chefs que se hacían a base de... Hoy en día incluso, no siempre con éxito. No siempre con éxito, y mejor no pensar en cómo lo hacían los romanos porque eran vísceras de pescado en descomposición que al cabo de un tiempo parecía que valían mucho. Pues también tiene una gran difusión en nuestra fachada mediterránea. Estamos encontrando gran cantidad de los materiales en Valencia, en Cataluña, en Francia también hay, y se dirigían también, lógicamente, básicamente al mercado romano de Roma. Y eso, pues, evidentemente, pues también hay investigadores, Darío Bernal, Lázaro Lagóstena y otros autores que se han dedicado también a ello. Y luego tenemos quizás el tercer gran elemento, que sería el vino, no sé, mal llamado tarraconense. Esto fue André Cheniá quien se refería a la provincia tarraconense, pero evidentemente al decir vino tarraconense tenemos un pequeño problema de semántica, porque había un vino tarraconense stricto sensu que era vino de Tárraco, el vino que se producía en Tarragona, de la ciudad, pero de de la ciudad y que no de la provincia, exacto. Entonces, claro, cuando hablamos de vino tarraconense eso crea un pequeño equívoco. Otra cosa, cuando hablamos de vino layetano, que el vino layetano es lo que se producía en la zona de Barcelona, actual Barcelona, y esto va asociado, por ejemplo, pues al estudio de Ricardo Pascual, que es un arqueólogo profesional, pero en cambio es uno de los precursores que se conoce un nuevo tipo de ánfora que lo identificó, que es la que hoy en día llamamos Pascual 1. Y luego están las llamadas Dresel 4 o Dresel 3, que son imitaciones de ánforas itálicas con precedentes tipológicos griegos, que son sobre todo estas últimas que se llevaban también en cantidades bastante apreciables a Roma. O sea que el vino, el aceite y las salazones de toda
la fachada mediterránea del Valle del Guadalquivir básicamente son productos que tuvieron una exportación, si se puede utilizar este término, yo creo que sí, muy importante y sobre todo dirigida al mercado principal de Roma. Porque, por ejemplo, en la zona de Germania, los soldados allí deberían beber vino o lo que fuera. Hay exportaciones, pero no las cantidades masivas que hay en Roma. Sí, efectivamente, incluso el vino de Hiler Cabonia o el de Dianium, ¿no? También. Me consta, Ramón, que actualmente lideras uno de los proyectos más ilusionantes del presente, Amphorae ex Hispania, que es un poco pues de los proyectos que están generando más conocimiento últimamente. Por ahí va mi última pregunta antes de clausurar la entrevista. ¿Cómo ves el contexto en términos de estudios netamente anfóricos ahora y qué otros proyectos están a la vanguardia, ¿no?, de los estudios anfóricos en España? Porque ya lo decíamos antes, Cataluña siempre ha estado un poco a la vanguardia a partir de los estudios de la Amboglia y actualmente posiblemente se ha producido un reparto desigual en el protagonismo de los estudios anfóricos. ¿Cómo lo verías tú? Sí, ahora que estamos viviendo en la era digital, pues hay un elemento, en este caso nos han ganado un poco la mano porque lo han hecho antes, en la Universidad de Southampton crear una página web que es muy útil para el estudio de ánforas romanas en general. O sea, hay unas fichas pues con dibujos, con fotografías, con elementos de arqueometría, analíticas de diferentes tipos que nos permiten, pues, bibliografía, evidentemente, tener una aproximación desde un punto de vista meramente tipológico, pero también si queremos utilizarlo como elemento comercial de las ánforas romanas. Amphorae ex Hispania ha querido ser un poco lo que fue la página web de la Universidad de Southampton, lo que fue, no, es porque está activa, pero estrictamente, como indica su nombre, para las ánforas hispanas. Y utilizando un poco el mismo sistema, información, fichas por cada tipo de ánfora, están prácticamente todas fichadas y ahí podemos pues, ver un poco la difusión, la procedencia, la epigrafía asociada, arqueometría cuando se haya hecho. Creemos que es un elemento bastante puntero, el cual hay que destacar el trabajo de Piero Berni también dentro del equipo en el que hemos llevado a cabo todo esto. Y ahí sigue y es una página web con muchas descargas y mucho reconocimiento y de lo cual estamos muy orgullosos. Nos sirve para la tipología de las ánforas. Como primicia puedo indicar que vamos a poner en marcha ahora otra página web, otro laboratorio virtual titulado Figlina Hispanae, que se centraría en los talleres. O sea, si en Amphorae ex Hispania nos hemos centrado en la tipología de las ánforas, aquí nos centramos en los talleres. O sea, se trata de fichar todos los talleres posibles y hemos querido quizás ser un poco ambiciosos, pero como es algo que esperamos que tenga un largo recorrido, no solamente se limita a los talleres productores de ánforas, sino a cualquier taller productor de cerámica de la Hispania romana. Eso todavía no se ha desarrollado, está la página web, pero estamos acabando de terminarla y esperemos que pueda tener también su interés como punto de referencia para los investigadores. Ojalá cuaje pronto. Ramón, hasta ahora has abordado el estudio del ánfora en toda su dimensión conceptual, historiográfica, tipológica e incluso histórica. Ya sabes que Arqueodima ejerce de heraldo arqueológico para noticias que de alguna manera no tendrían cabida en los espacios generalistas. Hablar como estamos hablando tú y yo, aunque tú estás hablando, yo estoy preguntando más bien de asuntos tan técnicos, sería más difícil en un espacio global. Y sabes que siempre vas a tener las puertas abiertas de Arqueodima. Esperemos que no sea este el último capítulo que vienes a contarnos aquí y te esperamos en el futuro próximo. Muchas gracias por tu intervención y por compartir todos tus conocimientos, que no son pocos, Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a Ramón Járrega, muchas gracias también a Gonzalo Pazos y Mar de los Santos en el control, y a todos vosotros os espero en la próxima entrega de la serie Arqueodima. Gracias y hasta pronto.